todos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante y complejo que ha generado debates teológicos por siglos: el calvinismo y el arminianismo. Considera suscribirte, dar un like y comentar. También puedes sugerir temas para abordar. Y gracias por estar aquí. Si alguna vez te has preguntado cuáles son las diferencias entre estas dos corrientes teológicas, qué versículos bíblicos utilizan para defender sus posturas y por qué este debate sigue siendo relevante, este video es para ti. Por siglos, la historia de la Iglesia ha estado marcada por debates profundos, complejos y muchas veces apasionados. Entre ellos, pocos han sido tan trascendentales como el conflicto entre calvinismo y arminianismo, dos maneras opuestas de entender cómo Dios salva a los seres humanos. En el corazón de esta discusión late una pregunta crucial: ¿es Dios quien decide soberanamente quién será salvo y quién no? ¿O es el hombre quien, con su libre albedrío, elige responder al llamado divino? Hoy, en este recorrido, exploraremos el origen de esta histórica tensión, analizaremos las convicciones de calvinistas y arminianistas, y descubriremos los textos bíblicos donde cada corriente afirma encontrar la verdad. El calvinismo y el arminianismo son dos sistemas teológicos que intentan explicar cómo funciona la salvación según la Biblia. Ambos tienen puntos de vista diferentes sobre temas como la predestinación, la gracia de Dios y el libre albedrío. Hoy vamos a explorar estas diferencias en tres partes. Primero, entenderemos por qué este debate es tan complejo. Luego, veremos los puntos clave del calvinismo y los versículos que lo respaldan. Y después, haremos lo mismo con el arminianismo. Y por último, miraremos con otros ojos este complejísimo tema. Empecemos. Para entender el presente, es necesario viajar al pasado. Nos situamos en el siglo XVI. La Reforma protestante ha estremecido a Europa, y la teología cristiana atraviesa un proceso de transformación. En Ginebra, un hombre llamado Juan Calvino desarrolla un sistema teológico basado en la soberanía absoluta de Dios. Para Calvino, Dios es el arquitecto supremo, que no solo crea, sino que gobierna cada detalle de la existencia, incluyendo el destino eterno de cada alma. Pero, décadas más tarde, en los Países Bajos, surge un teólogo con una visión diferente: Jacobo Arminio. Formado en la tradición reformada, Arminio empieza a cuestionar la idea de una predestinación incondicional. ¿Es posible, se pregunta Arminio, que Dios haya dado al ser humano la capacidad real de aceptar o rechazar la salvación? ¿Acaso la gracia de Dios es irresistible o puede ser resistida por la voluntad humana? Lo que empezó como una disputa académica pronto se convertiría en una de las divisiones teológicas más relevantes de la historia cristiana. Ambas posturas tienen argumentos sólidos y versículos bíblicos que parecen respaldarlas. Además, el lenguaje teológico y las interpretaciones pueden variar, lo que hace que el debate sea aún más complicado. Pero no os preocupéis. Vamos a desglosarlo paso a paso. Por increíble que parezca, esta división sigue candente en nuestros días, y cada parte sigue defendiendo su postura de forma vehemente. Y por experiencia he visto a amigos, familiares, miembros de una misma congregación discutir y pelearse hasta el punto de no volver a hablarse nunca. Esto es una auténtica locura y un sinsentido. En primer lugar, empezaremos a explicar la teología calvinista, los 5 puntos del calvinismo. Con el paso del tiempo, las ideas de Calvino fueron sistematizadas en lo que hoy conocemos como los 5 puntos del calvinismo, un resumen de su doctrina de la salvación, conocido por el acrónimo TULIP. Punto 1. Depravación total. Este punto sostiene que, como consecuencia del pecado original, la humanidad está completamente corrompida por el pecado. Esto no significa que las personas sean tan malas como podrían ser, sino que el pecado afecta a todas las áreas de la vida humana, incluyendo la mente, las emociones y la voluntad. Debido a esta depravación, los seres humanos son incapaces de salvarse a sí mismos o de acercarse a Dios por sus propios medios. La salvación, por lo tanto, depende completamente de la gracia divina. Romanos 3, 10, 12. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Efesios 2, 1, 3.
y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Punto 2. Elección incondicional. Dios, en su soberanía, ha elegido a ciertas personas para la salvación desde antes de la fundación del mundo. Esta elección no se basa en ningún mérito, fe u obras previstas en el individuo, sino únicamente en la voluntad y el propósito de Dios. La elección es incondicional, porque no depende de ninguna condición cumplida por el ser humano, sino exclusivamente de la gracia y el amor de Dios. Efesios 1:4-5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Romanos 9:15-16. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo, ni de nuestro esfuerzo. 18. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Punto 3. Expiación limitada, también conocida como redención particular. Esta doctrina enseña que Jesucristo murió en la cruz para salvar específicamente a los elegidos por Dios, no a toda la humanidad en general. La expiación es limitada en su alcance, solo para los elegidos, pero es ilimitada en su poder y eficacia para garantizar la salvación de aquellos por quienes Cristo murió. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Punto 4. Gracia irresistible. Cuando Dios llama a los elegidos para salvación, su gracia es irresistible, lo que significa que no puede ser rechazada. Esta gracia eficaz transforma el corazón del pecador, permitiéndole responder con fe y arrepentimiento. La gracia de Dios no solo ofrece la salvación, sino que también asegura que el elegido la acepte, ya que Dios cambia la voluntad humana para que desee y elija seguirle. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Punto 5. Perseverancia de los santos. También conocida como seguridad eterna, esta doctrina afirma que aquellos que han sido verdaderamente elegidos y regenerados por Dios perseverarán en la fe hasta el fin y no pueden perder su salvación. La perseverancia no depende del esfuerzo humano, sino de la fidelidad de Dios, quien asegura que los creyentes permanezcan en Cristo y alcancen la vida eterna. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Juan 10:28-29. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Representan una visión enfocada en la soberanía absoluta de Dios, en la salvación y la incapacidad humana para contribuir a su propia redención. Los 5 puntos del arminianismo, conocidos como los artículos de Remonstrance, 1610, fueron formulados por sus seguidores y se resumen de la siguiente manera. Punto 1. Elección condicional. Dios eligió a las personas para salvación basándose en su presciencia de quienes creerían en Cristo. La elección no es incondicional, sino que depende de la respuesta de fe del ser humano. Dios toma la iniciativa para habilitar a todos, pero no fuerza la respuesta. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Punto 2. Expiación ilimitada. La muerte de Cristo fue suficiente para salvar a toda la humanidad, pero solo es eficaz para aquellos que creen en Él. Jesús murió por todos, no solo por los elegidos. Dios quiere salvar a todos, pero la elección es condicional a la fe. 2 Pedro 3.
9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Punto 3. Depravación parcial. Aunque el pecado ha afectado a toda la humanidad, las personas aún tienen la capacidad de responder a la gracia de Dios y aceptar la salvación. La depravación no es total, ya que el ser humano puede cooperar con la gracia divina. La obra de Cristo es suficiente para todos, pero eficaz solo para los creyentes. 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Punto 4. Gracia resistible. La gracia de Dios puede ser resistida por el libre albedrío humano. Aunque Dios llama a todos a la salvación, las personas pueden rechazar su gracia. Dios ofrece la gracia, pero respeta la libertad humana para rechazarla. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Posibilidad de caer de la gracia. Apostasía. Los creyentes pueden perder su salvación si se apartan de la fe. La perseverancia final no está garantizada, ya que depende de la fidelidad del creyente. La perseverancia es necesaria y depende de la cooperación humana con la gracia de Dios. Hebreos 6:4-6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ambas posturas tienen argumentos suficientes y sólidos para poder defenderse de forma rotunda. Como vengo exponiendo en mis videos, un mismo libro puede tener interpretaciones totalmente opuestas. Desde el punto de vista cristiano, esto no debería ser un motivo para la división y separación, pues debería haber un mutuo respeto. Al final de todo, es Dios quien juzga, quien tiene la última palabra. Proverbios 21:2 dice: una persona puede considerar intachable su conducta, pero el Señor juzga las intenciones. Por otra parte, creo firmemente que no se puede juzgar quienes serán salvados. Ambas posturas hacen un juicio anticipado de quienes serán salvos y de quienes no lo serán, lo que me parece una actitud arrogante y altiva. Mateo 7:1-5 dice: en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis, la usarán con vosotros. Santiago 4:12 dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Juan 6:37 dice: no juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados, perdonad, y seréis perdonados. Finalmente, pensando de forma racional y equilibrada, debemos llegar a la conclusión de que ambas posturas, de forma irremediable, deben tener un testimonio y un comportamiento ante Dios y la sociedad de manera idéntica. Deben seguir estrictamente las enseñanzas del Maestro: amor, misericordia, perdón y todos los frutos del Espíritu. En definitiva, la sociedad no debería notar quién es calvinista y quién es arminianista, así que ambas teologías deberían estar más preocupadas por seguir los pasos del Maestro y sus enseñanzas que por imponer una filosofía y un pensamiento. En ambos casos, abunda la ausencia de valores cristianos básicos y esenciales, y sobreabunda la arrogancia y egolatría.